Bienvenidos a otra presentación de esta serie titulada El Rey ya viene. Pero antes les invito a que con mucha reverencia inclinemos el rostro para buscar a Dios en oración. Oremos. Buen Dios y Padre Santo, gracias Señor porque nos das la vida. Gracias porque nos tienes perseverando en tus caminos. Tu palabra es clara y nos dices que en esta vida enfrentaremos grandes vicisitudes, pero que si te somos fieles, tu promesa es muy grande. Nos llamas felices y benditos y que puede ser una herramienta importante para llegar a la vida eterna por tu gracia y misericordia. En tu nombre abriremos tu palabra, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Continuamos con este hermoso devocional titulado Maranata, el Señor viene. Y nos corresponde en esta ocasión la lección número 8. Vamos a analizar juntos esta lección, que contiene lecciones muy importantes y que nos advierte en no caer en grandes peligros que nos pueden causar una distracción de tal manera que podríamos perder de vista la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta lección tiene como introducción la lectura bíblica que se encuentra en la epístola de Santiago, capítulo 5 y versículo 11, que dice así: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tres cosas importantes menciona esta lectura bíblica. Número 1, he aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Interesantemente, la palabra bienaventurado en esta cita bíblica es la misma palabra bienaventurado de las bienaventuranzas de San Mateo, capítulo 5, que en griego es la palabra macarizo, que se traduce bienaventurados, también se traduce dichosos y también puede traducirse benditos. Pero, humanamente hablando, se oye muy paradójico, pues se entiende que el sufrimiento es un sinónimo de no ser feliz. Pero aquí lo pone paralelo a la felicidad. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2 es que pone como ejemplo a Job. Y el punto número 3 es que nos pone la atención en Cristo Jesús. Muy bien. Vayamos al punto número 1. ¿Por qué es que los que sufren son bienaventurados? Para el Señor. El Señor permite que algunas veces seamos tentados en la prueba. El dolor y el sufrimiento no vienen de Jesús, vienen del enemigo de Jesús. Pero algunas veces Jesús permite que suframos porque ese dolor se puede volver o transformar en una herramienta valiosísima para acercarnos más al trono de la gracia.
Y lo que el diablo nos causó para distanciarnos de Cristo, el Señor lo tomó en las manos y lo convirtió en una bendición. Al estar el sufrimiento nuestro en las manos de Jesús, este sufrimiento goza de una bendición. Por eso es que dice el apóstol Santiago, bienaventurados o dichosos o benditos los que sufren. El sufrimiento puede ser una herramienta valiosísima para demostrar la fidelidad a la deidad. Si no hubiera sufrimiento en este mundo, posiblemente no se presentaría mucho la oportunidad de desarrollar fe. Punto número 2. Santiago pone como punto de referencia a Job. Dice, habéis oído de la paciencia de Job. Para Santiago, Job no era un personaje alegórico, sino que para él era un personaje histórico, digno de imitarse en la fe. Por eso es que hay una relación entre el sufrimiento con la bendición, porque los sufrimientos que le causó Satanás a Job fueron una bendición. Job llegó a demostrar que con Cristo en el corazón no se puede romper esa unidad con la deidad a pesar del sufrimiento. Repito, humanamente hablando suena un poco raro esto. ¿Acaso Dios no está interesado en que yo no tenga problemas y que sea solamente feliz? Claro que está interesado. Y ese es el plan que tiene para ti y para mí en esta hora. Llevarnos a un mundo donde ya no habrá lágrimas, dolor, ni tristeza, ni muerte, ni llanto. Pero, mientras estemos en este mundo, por el hecho de pisar este mundo, nos alcanza el sufrimiento. ¿Por qué? Porque este mundo sigue siendo cuna del pecado. Y Jesús no nos ha prometido un camino de rosas. Es más, el Padre nunca le prometió a su Hijo amado caminar solamente por caminos de rosas. Si desde que se ofreció, desde antes de la fundación del mundo, la deidad entera sabía que Jesús venía a ser sacrificado. ¿Por qué? Porque venía a un mundo lleno de pecado. El único en toda la creación cósmica. Este mundo es la oveja perdida. La palabra de Dios dice que hay vida en otros mundos, pero ninguno de ellos ha caído en pecado. Una vez me dijo un señor dándole estudios bíblicos, me dijo, yo creo que Dios perdió el control de este mundo. Le digo, ¿por qué? Porque para acá mandó al diablo. Y usted me está enseñando que no hay dolor, no hay sufrimiento en otros mundos, sino que solamente aquí. ¿No será que Dios se descuidó? Y le digo, no, mi amigo. Quien fue Lucifer, y ahora es diablo y Satanás, fue desterrado del cielo con la tercera parte de ángeles. Pero Dios no lo mandó a hacer daño a este mundo. Escrito está que Él llegó a tentar otros mundos y no encontró éxito. Fracasó. Aquí tuvo éxito.
porque nuestros primeros padres desobedecieron. Y de entonces para acá, el gene del pecado se transmite de generación en generación. Y el efecto del pecado es dolor, tristeza, llanto, muerte. Santiago pone como ejemplo a Job, porque Santiago tenía bien clarito que los sufrimientos de Job no habían sido puestos por Dios, sino que por Satanás. Pero Dios lo permitió. Y Job glorificó al Padre Celestial a través del dolor. ¿Qué espera Dios de ti y de mí en esta hora? ¿Cuál es tu vida? ¿Estás sufriendo? ¿Estás abnegado en llanto porque has perdido a un ser amado? Si así fuera, te entendemos muy bien y estamos contigo en el dolor. Pero ¿sabes qué espera Jesús de ti? Que en medio del dolor que te embarga, lo busques. Y vas a encontrar el cumplimiento de la promesa que estamos estudiando. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Que este dolor que te embarga te acerque a Jesús. Ven a Él. Queremos ayudarte. Habla al teléfono que aparece en pantalla y con mucho gusto se te va a proveer material valiosísimo que te acercará al trono de la gracia. O escribe al correo electrónico que estás leyendo en pantalla y de igual manera se te va a atender. No sufras solo. Busca ayuda. El enemigo no quiere que busques ayuda. El enemigo quiere que tú te encierres solo o sola en el llanto. Y que caigas en depresión y termines quitándote la vida. No puede ser así. El sufrimiento tiene otra dirección. Para los ojos de Dios, el sufrimiento no debe de causar más sufrimiento, sino que para los ojos de Dios, el sufrimiento debe de causar un acercamiento a Él. ¿Y cómo te espera Jesús? Con los brazos abiertos. Aquí está el punto número 3. Dice así: y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor es misericordioso y compasivo. ¿Por qué Jesús es misericordioso y compasivo? Porque Él es amor. Por más que sufras en esta vida, ningún dolor que tú estés experimentando se acerca al que sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Tú dirás, él como está predicando y no lo siente, no me entiende. Si supiera que acabo de sepultar a mi hijita o a mi hijito, sí, yo lo entiendo. Como iglesia te entendemos. Pero quizás no lo comprendes porque tenemos una mente finita. Aún ese dolor que estás sintiendo no le llega a la altura del dolor que sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que es compasivo y misericordioso, porque Él ha sufrido más que tú y más que yo. Él te espera con los brazos abiertos.
¿Cuánto tiempo permitió que Job padeciera? Embate tras embate de Satanás. Job siendo probado, pero mira el resultado final de Job. Triunfó en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Qué encontramos en el espíritu de profecía? Con relación a este mensaje de Santiago capítulo 5 y versículo 11. Querido amigo presente o televidente que nos estás escuchando, si tú no tienes conocimiento de lo que es el espíritu de profecía para nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, te animamos a que contactes a este número telefónico que aparece en pantalla o o escribas a este correo electrónico que estás leyendo y con mucho gusto se te va a explicar. Para nosotros los adventistas del séptimo día, el espíritu de profecía tiene el mismo valor de inspiración que tiene la Biblia. Es la palabra de Dios. Escucha lo que dice el espíritu de profecía. Recuerda que el título de esta lección número 8 es Desilusiones semejantes. El Señor va a hacer referencia primero a la iglesia apostólica. ¿Cómo la iglesia apostólica tuvo que enfrentar dificultades en sus inicios, en su organización? Dice el Señor: a menudo la mente del pueblo y hasta de los siervos de Dios es ofuscada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, de suerte que no alcanza a comprender más que parcialmente las grandes cosas que Dios reveló en su palabra. Tres cosas pueden impedir que las personas alcancen a entender bien el mensaje de Dios. Y las tres cosas son las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres. Ten en mente estas tres razones. Y ahora escucha lo que sigue diciendo el Señor. Así les pasó a los discípulos de Cristo cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. Su espíritu estaba dominado por la creencia popular de que el Mesías sería un príncipe terrenal que exaltaría a Israel a la altura de un imperio universal, y no pudieron comprender el significado de sus palabras cuando les anunció sus padecimientos y su muerte. ¿Sabes? La influencia tiene poder. Y la influencia tiene poder positivo o negativo. No hay término neutro en la influencia. Y dice el Señor que por más que Él trató de hacerles entender en qué consistía su ministerio terrenal, ellos no alcanzaron a comprenderlo. Porque tres cosas tenían ellos en sus mentes. Y las tres cosas eran las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres. Pedro, Juan, Santiago, Tomás y todos los otros habían nacido en sus hogares con la enseñanza de que vendría el Redentor del mundo, pero que vendría a liberarlos del Imperio Romano.
que ese sufrimiento que estaban teniendo por el yugo romano lo iba a venir a quitar Cristo. Crecieron con las influencias humanas. Crecieron madurando las opiniones humanas, las tradiciones humanas y las falsas enseñanzas de los hombres. ¿Qué pudo más? ¿Las enseñanzas de Cristo sobre su ministerio o las enseñanzas e influencias del hombre? La pluma inspirada dice que pudieron más estos tres elementos: las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres. Y estas tres cosas los cegaron a ellos para no comprender a plenitud el ministerio de Cristo. Y cuando Cristo les hablaba de sus padecimientos y de sus sufrimientos y de que llegaría a la cruz del Calvario, no lo entendían. ¿Cómo es posible que esto va a ser así? Si hemos crecido seguros que este hombre nos va a liberar del Imperio Romano. Estas tres cosas no les permitieron a ellos comprender la verdad. Querido amigo que estás presente y querido amigo televidente, hoy en día estos tres elementos son los que también está usando Satanás todavía para que el ser humano no conozca la verdad. En el caminar de la vida cristiana nos encontramos con personas que dicen así: yo nací en esta iglesia, mis padres me enseñaron aquí y aquí voy a morir. Mi madre me enseñó a adorar a la Virgen María. Y el joven te dice: mi padre me enseñó que cuando busque novia tengo que pedirle a San Antonio. Y hay santos para todo. Tradiciones. Y estas tradiciones se vuelven más fuertes cuando están dentro de la misma iglesia, no adventista, por supuesto. Y aún es posible que nos afecte, si no estamos listos. Pero hay una iglesia que por excelencia, entre comillas, infunde las tradiciones. Y es la Iglesia Popular Católica. Sus enseñanzas son más tradicionales que bíblicas. Y tiene a sus feligreses adorando santos. Aunque Jesús diga: no hay un intermediario entre el Padre y tú, sino solamente yo, pues la tradición de la iglesia, querido amigo católico, te ha enseñado que tú tienes la opción de escoger santos. Y esa tradición no te permite conocer la verdad. Si pasó este problema con los pilares o con las bases que utilizó Cristo para fundar su iglesia primitiva, que andaban con Él noche y día, ¿qué no puede pasar hoy en día? El Señor te insta a ti y a mí en esta hora, que vayamos solamente a su palabra y que no pongamos atención a las opiniones humanas, ni a las tradiciones, ni a las falsas enseñanzas de los hombres. El punto número 3, las falsas enseñanzas de los hombres,
es un punto de riesgo dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se están proliferando unas enseñanzas que se están saliendo de la tangente bíblica. Y un porcentaje del pueblo las está recibiendo como una verdad. ¿Quieres un ejemplo? Que los hijos de Dios dejarán de pecar hasta cuando Cristo venga. Porque así se le enseña del púlpito por un doctor en teología. Y la gente dice amén. Como es el catedrático de la universidad que lo enseña, pues no hay duda que eso es verdad. Oh, pues yo sigo pecando. No siento la necesidad de cambiar, porque me agrada lo que escucho, mas no está consciente que son falsas enseñanzas de hombre. Tienen problemas en reconocer que la última generación vivirá sin pecado. Que después del cierre de la gracia no habrá pecado en el que ha sido sellado. Nos damos cuenta que como Iglesia Adventista del Séptimo Día no estamos exentos de estos 3 puntos. Escucha lo que sigue diciendo el Señor. De suerte que no alcanza a comprender más que parcialmente las grandes cosas que Dios reveló en su palabra. Hay un reconocimiento parcial de la verdad, pero no hay un conocimiento total. Al quedarse con una parte de la verdad, pues casi es como quedarte sin nada. ¿Qué le dijo el rey Agripa a Pablo? Por poco me persuades. Pero no se dejó persuadir. Entonces, ¿había solución a su problema? No, porque por poco se convenció, pero no se convenció. Lo mismo es aquí. O comprendes la verdad que te lleva a la vida eterna o comprendes una verdad a medias. O comprendes una verdad que te tiene mimado o mimada, que no te hace sentir la necesidad de mejorar cada día. Punto crucial es este que estamos estudiando, querido hermano en la fe y querido amigo que nos escuchas. Sigue diciendo el Señor. Así les pasó a los discípulos de Cristo cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. Su espíritu estaba dominado por la creencia popular de que el Mesías sería un príncipe terrenal, que exaltaría a Israel a la altura de un imperio universal, y no pudieron comprender el significado de sus palabras cuando les anunció sus padecimientos y su muerte. Escucha lo que sigue. Desde su más tierna edad, la esperanza de su corazón se había cifrado en la gloria de un futuro imperio terrenal, y eso les cegaba la inteligencia. ¿Desde cuándo los apóstoles habían comenzado a escuchar enseñanzas de tradiciones? Desde la niñez. ¿Y por quiénes? Por sus padres. Los padres formaron discípulos equivocados. Llegaron a los pies del maestro, los llamó el Señor para ser discípulos, pero siguen equivocados. Llegaron a ser apóstoles y seguían equivocados. Pero por eso es que dice el versículo de inicio. Y habéis visto el fin del Señor,
que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor les tuvo paciencia, fue compasivo con ellos, les esperó. Todo tiene su tiempo en el reloj del Señor. A ninguno desechó. No solamente eran formados con tradiciones humanas, sino que tenían un carácter fuerte. Ahí tienen los llamados hijos del trueno, Boanerges. Tienes al apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro le descargó la espada a Malco, yo quiero pensar que no le apuntó a la oreja, le apuntó al cuello. Por la misericordia de Dios le alcanzó la oreja y se la cortó. Estaba junto al dador de la vida y se la pegó. Así eran ellos, así estaban formados. Pero te insta el Señor que nos demos cuenta que Jesús es muy misericordioso y compasivo. Esta lección tiene grandes enseñanzas para los dirigentes de iglesia. A veces queremos cambiar a la iglesia como yo quiero y en el tiempo que yo quiero. Mira, no es así. La iglesia es comparada como un rebaño. Si tú ves un rebaño de ovejas, vas a observar que unas van rápido, unas caminan rápido, otras caminan lento y otras muy despacito. Pero la misión del pastor es llegar con todas al lugar de destino. Si el pastor no le pone interés a todo el rebaño, no es buen pastor. Tan solo una que se le salga de la manada es suficiente razón para que él vaya a buscarla, por una. ¿Acaso no fue ese el trabajo de Cristo? La misión que el Señor nos da a nosotros como dirigentes de iglesia es que tenemos que tener las características de nuestro pastor, misericordioso y compasivo. ¿Hay que hacer correcciones a la iglesia? Sí, cuando sea necesario. No hay que dejar pasar los pecados que reboten de pared a pared y como que no ha pasado nada. No te confundas, no es eso lo que está diciendo el Señor tampoco. Al pecado hay que corregirlo y amarlo por su nombre, pero con misericordia y con compasión. No con un espíritu de venganza, no con un deseo de lastimar y hacer daño, sino con un propósito de regenerar a la persona. El que se deja, lo logra, y el que no, se va a perder. En un grupo tan reducido de 12 apóstoles de Cristo, tenemos el ejemplo. 11 entendieron al final el ministerio de Cristo. Me encanta lo que dice el deseado de todas las gentes, que cuando Cristo fue crucificado, hasta allí comenzaron a comprender realmente el ministerio de Cristo. Pero hubo uno que no se dejó ayudar, a pesar que se le dio tanta oportunidad. Y fue Judas Iscariote. Triste y lamentablemente, dice la inspiración divina, que hay muchos Judas en la iglesia adventista del séptimo día. Qué declaración tan ofensiva humanamente hablando. Es fuerte. Y lo dice la inspiración divina en el contexto que hay miembros de iglesia que no se dejarán ayudar.
tienen tan arraigadas las costumbres del mundo que no querrán cambiar. No salieron del mundo, no dejaron las tradiciones del mundo, sino que quisieron vivir con el mundo dentro de la iglesia. Te cuento una experiencia. Hace algunos años tuvimos bautismo en la iglesia. Recuerdo que se bautizaron 7. Y se me ocurrió la buena idea, lo digo con humildad, de proponer a la Junta de Iglesia una clase postbautismal. Y lo aceptaron. Y voy descubriendo que habían miembros dirigentes de iglesia que comían comida no aceptada por Dios. Y cuando comencé a estudiar con ellos, se sorprendieron. Y me preguntan, ¿pero qué es malo comer camarones? Y le digo, no me pregunte a mí, pregúntele al Señor y la Biblia le va a contestar, si es que me estoy enterando que es malo. Hubo otro hermano que me preguntó, ¿y qué es malo tomarse una copita de vino? Y le pregunto, ¿jugo de la uva no fermentado o se refiere a vino que emborracha? Dice, no, vino que emborracha. Y le pregunto, ¿y que usted toma? Me dice, sí. Le digo, ¿por qué? Me dice, es que yo tengo tanto tiempo de estar en la iglesia, soy director asociado de la directiva de escuela sabática, pero no me han enseñado esto. Y ahora estoy entendiendo que debo de dejar estas prácticas. En esa clase postbautismal hubieron 2 grupos. Un grupo que obedeció y un grupo que no obedeció. Por más misericordia y compasión que se usó con ellos, no quisieron atender. Se siguió orando por ellos. Pero ¿sabes que fue palpable el final trágico de una familia? Querido hermano que me escuchas, cuando un hijo de Dios cierra la voz de la conciencia a Cristo, termina mal. Uno de los hermanos, que siempre tomaba sus copas de vino fermentado, comía comidas inmundas, comenzó a cortejar damas del mundo, hasta que se encontró una que le puso atención. Terminó abandonando a su esposa y a sus hijos y se fue a formar un hogar con la amante. ¿Fue compasivo y misericordioso Jesús con él? Sí. Pero dice el Señor que hay Judas también dentro de la iglesia. El llamado que nos hace el Señor en esta hora es, no busquemos el sufrimiento. Hay personas en la iglesia que sufren porque son ellas las que se aproximan al sufrimiento. Son personas que andan tentando a Satanás. Y el diablo no pierde tiempo. ¿Cómo puede Jesús hacer un trabajo a pesar que es piadoso y misericordioso si no hay una obra del Espíritu Santo en ellos? ¿Cuál es la primera obra del Espíritu Santo? Que convence de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la lluvia temprana para todo adventista del séptimo día. Si no recibimos la lluvia temprana por el poder del Espíritu Santo, por más que permanezcamos en la iglesia,
no vamos a mejorar cada día. Iremos de fracaso en fracaso y seguiremos sufriendo. Y ese sufrimiento, en vez de acercarnos a Dios, nos va a alejar de Dios. Eso le pasó a este joven de la iglesia. Y sigue en el mundo. Querido amigo que me escuchas, el Señor te llama con sus brazos abiertos. Te ha esperado hasta aquí. ¿Qué responderás? ¿Le dirás sí o le dirás no? El Señor te dice que le traigas los sufrimientos que el diablo te está poniendo. Posiblemente tú te los buscaste, pero como Él es piadoso y misericordioso, quiere darte la oportunidad que se los traigas a Él. Posiblemente sigas engañado por las tradiciones, pues Jesús quiere quitarte la venda de los ojos y quieres que le conozcas en espíritu y en verdad. Escucha lo que sigue diciendo la pluma inspirada. Viene ahora un paralelo con los errores de los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Interesante esta lección de Maranata. Primero comienza hablando de la Iglesia Apostólica, los errores que ellos cometieron porque estas tres cosas no se les borró de sus mentes. ¿Cuáles son las tres? Las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres. Ahora escucha lo que pasó con el movimiento milerita. Recuerda que estas tres cosas no les permitieron ver a los apóstoles la verdad. Estas tres cosas no le permitieron a los apóstoles entender el ministerio de Cristo. Escucha lo que pasó con el movimiento milerita. Hay un cambio radical ahora y nos trae a una edad más contemporánea nuestra, al inicio de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice, lo que experimentaron los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino, cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. Aquí dentro del movimiento milerita. Ahora escucha. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Escucha. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Tremendo. Crecieron ellos aprendiendo falsas doctrinas en las iglesias de la Reforma. Entraron al movimiento milerita, pero tenían bien arraigado esas enseñanzas de hombres. Eso les cegó en entender un punto vital en el periodo profético. ¿A qué punto vital hace referencia esta escritura inspirada? Hace referencia a que ellos no entendieron que el 22 de octubre del año 1844, Cristo iba a salir o se iba a mover del lugar santo para el lugar santísimo en el santuario celestial. Ellos entendieron que el santuario era la tierra y que Cristo vendría en esa fecha aquí a la tierra a traer a su iglesia.
porque las tradiciones humanas no les cegaron el entendimiento y no comprendieron la verdad completa en el periodo profético. Se repitió la historia. Ahora escucha lo que sigue. A estos creyentes le pasó que a los primeros discípulos, lo que en la hora de la prueba pareciera oscuro a su inteligencia, le fue aclarado después. O sea que Cristo es piadoso y misericordioso. Les permitió que sufrieran este gran chasco, pero no los desterró. Cristo en su omnisapiencia dijo: son instrumentos valiosos en mis manos. Les haré reconocer por qué fallaron y en qué fallaron. Fallaron porque nunca se despojaron de las tradiciones humanas. Nunca se despojaron de las falsas enseñanzas de hombres de sus iglesias. Por eso fallaron. Y eso no les permitió comprender el periodo profético de Daniel 8:14. 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Un punto no pudieron ver ellos. Y es que Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo y no del santo a la tierra. Te pregunto, ¿tiene poder la influencia? Tiene tanto poder la influencia humana que puede impedirte comprender el evangelio eterno. No hay término neutro, y esta cita está en Mensajes para los Jóvenes. Dice que la influencia tiene poder para bien o para mal, pero que no hay término neutro. Querido joven que me escuchas, ¿qué influencia están teniendo en ti los jóvenes que te rodean? ¿Será que esa influencia te está opacando la visualización completa del Evangelio de vida eterna? ¿Será que la influencia de la escuela te está afectando y no estás entendiendo bien la palabra de Dios? Conozco un caso que es un tanto insólito, pero es verdad. Una familia adventista del séptimo día dejó de ser adventista del séptimo día para hacerse testigo de Jehová. ¿Y por qué se dio este cambio tan fuerte, tan radical, tan fuera de razón? Porque una de las amigas de la señora era testigo de Jehová. Y le estudiaba la Biblia de ellos noche y día. La influencia de ella fue tan grande que la hizo abandonar la iglesia remanente. ¿Cómo se luchó con esa familia? Sabes que de la familia solamente ella es más o menos una testigo de Jehová. El esposo y los hijos se le fueron al mundo. Está pagando con creces su mala decisión. Porque la influencia de la amiga tuvo tanto poder en ella que la hizo cambiar de fe. Tremendo. Escucha. Cuando vieron el fin que vino del Señor, supieron que a pesar de la prueba que resultó de sus errores,
los propósitos del amor divino para con ellos no habían dejado de seguir cumpliéndose. Merced a tan bendita experiencia, llegaron a saber que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cita la cita bíblica con la cual empezamos. ¿Les tuvo paciencia Dios o Jesús a los mileritas? Sí. Quedó un grupito remanente y con ese grupito cumplió la profecía de Apocalipsis 12:17. Y fue por la bendición que recibió ese grupito que tú y yo, querido hermano adventista del séptimo día, estamos perseverando en esta amada iglesia adventista del séptimo día. Por la compasión y por la misericordia de Jesús. No los desechó, no los desterró, los esperó. Y ahora no es un grupito. Está alcanzando a todo el mundo para honra y gloria del Señor. ¿Es poderoso Jesús? Sí lo es. ¿Vale la pena seguir perseverando en esta iglesia y con Jesús al lado y con el Espíritu Santo dentro? Sí, Señor. Querido amigo televidente, te invitamos a que seas parte de este movimiento. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es el cumplimiento de un movimiento profético. No es una iglesia que surgió al azar, que se fundó así por así. No. La fundación está en Cristo Jesús. Es el cumplimiento de un periodo profético. Es una dicha grande ser parte de esta iglesia. Por supuesto que el nombre no nos salva, pero escrito está que esta iglesia es la que terminará predicando el fuerte pregón. No otra. Vendrán otros de otras iglesias. Eso es diferente. Pero vendrán a formar parte de este redil. Porque cuando Cristo venga, no vendrá por iglesias, vendrá por una sola iglesia. Esta es la responsabilidad que tenemos ante los ojos de Dios. Predicar por precepto y por estatuto y por ejemplo este evangelio eterno. Termina la lección de esta manera. Que todos sus caminos son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Y cita Salmos 25:10. Repito, que todos sus caminos son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. El Señor te llama a ti y a mí en esta hora a que entremos en pacto con Él. No podemos hacer de Jesús nuestro guía cotidiano si no hacemos un pacto con Él. Y ese pacto hay que obedecerlo. Ese pacto hay que vivirlo. En nosotros no hay poder, pero en Cristo sí. Pablo lo dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es posible serle fiel a Jesús? Sí, es posible. Si Jesús es paciente con nosotros, ¿por qué nosotros nos vamos a desesperar y abandonar los caminos del Señor porque estamos sufriendo? No. Que este sufrimiento que está viviendo posiblemente sea un instrumento en las manos de Jesús para que te acerques más a Él. El Señor te llama. Querido joven que me escucha, has escuchado en esta hora la influencia
el poder que tiene la influencia. Si hay una generación que el diablo busca con más esfuerzo y con más esmero, es la juventud. No permitas que la influencia de ajenos perturben tu vida cristiana. No. Yo tengo tantas cosas que contarte, querido joven, y en los 2 minutos que me quedan te comparto una. Conocí un joven que fue a la iglesia adventista del séptimo día. Creció. Pasó al descanso su madre. Él perseveró, pero se hizo acompañar de malos amigos. ¿Sabes quién es ahora? Es un homosexual. ¿Y por qué? Por la influencia de sus amigos. Duele el corazón compartir esto, pero prefiero compartírtelo para que te des cuenta, querida jovencita y querido joven, que lo que estamos estudiando es verdad. La influencia tiene poder. Y no quiere volver a los caminos del Señor. Así se la pasa. Detesta escuchar de la palabra de Dios ahora. Querido televidente, el Señor te llama en esta hora y te dice que aproveches su misericordia y su compasión, porque Él quiere salvarte. Él quiere darte vida eterna. Hemos estudiado, si no tal vez en gran dimensión, pero suficientemente para entender que Dios es compasivo y misericordioso. ¿Quieres recibir más estudios sobre estas características de la deidad? Contacta el número telefónico que aparece en pantalla y con mucho gusto se te ayudará. Bendiciones.